presidente de Corte de Apelación y ministros de fe, y a los postulantes que participan en esta sesión a través de videoconferencia o presencialmente. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales y conforme lo establece el Acuerdo de Pleno de fecha 14 de abril, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y los salones del Palacio de Tribunales para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Arica. Constanza Michelle González García, Viviana Alejandra Mamani Ibráñez, Leslie Madeleine Rocco Rivera, Susan Priscila Silva Nauto, Andrea Patricia Centeno Valenzuela. Licenciadas, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada? Sí, juro. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Iquique. Robert Iván Araya Luna, Javier Ignacio Córdoba Bernal, Geraldine Scarlett Hurtado Calizaya, Macarena Andrea Miranda Aguilar, Mariana Verónica Neculcura Antilaf, Javiera del Pilar Valenzuela Grunwald. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el juramento de los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Copiapó. Eric Ibar Aguirre Bahamondes, Rodrigo Antonio Pardo Santos, Jordan Alexander Terraza Vargas. Licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado? Sí, Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de La Serena. Sebastián Ignacio Álvarez Schaeffer, Mario Andrés Aravena Cortés, Laura Dolores Flores Díaz, José Guillermo Ollarse Aravena, Claudia Andrea Rojas Cortés, Catherine Ingrid Suárez Rubio. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? sí, juro. Corresponde el turno de la y el postulante que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Chillán. Pamela Alejandra Rojas Poblete, Guillermo Antonio Valenzuela Iturra. Licenciada y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. A continuación prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Temuco. Marta Cecilia Barría Silleruelo, Natalia Belén Bustos Tiers, Rodrigo Andrés Chávez Castro, José Alexis Duzolán Jara, Javiera Constanza Esparza Saavedra, Camila Paz Espinosa Fuentes,
Óscar Rufino Yancaleo Painén, Carolina Alejandra Yancupil Colipe, Ignacio Javier Orellana Uribe, Daniela Natalia Otárola Sangüesa, Andrés Eduardo Ulloa Velázquez. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de las y los postulantes que se encuentran en dependencias de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Rodrigo Ignacio Araneda Torres, Asenat Natalie Bahamonde Álvarez, Alex Ignacio Cabreras Vázquez, Liliana de Los Ángeles Carrillo García, Felipe Andrés Chaparro Saldías, Camila Andrea Mazú Hernández. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Continuamos con el juramento de la y el postulante que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas. Odette Henriette Ayllón Páez, Felipe Óscar Friedli Saldivia. Licenciada y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento las personas que se encuentran en la primera sala de la Corte Suprema. José Andrés Abarca Maldonado, Santiago Javier Alet Chilet, Belén Alejandra Aliste Gárate, Marta Arriagada Castillo, Serén Atoglú Colonelo, Pablo Ignacio Ayala Castro, Leila Belso Flores, María Alejandra Bulnes Swinburne, Valentina Paz Buceta Pávez, María José Castán Arriagada. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la segunda sala de la Corte Suprema. Juan Pablo Castillo Montoya, Luis Eduardo Chamorro Azócar, Yin Chang Chong Lee, Francisca Paz Cleveland González, Catalina Codú Liendo, Bárbara Stephanie Concha Muñoz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la tercera sala de la Corte Suprema. Carolina Paz Contreras Forner, Pablo Enrique Contreras Ortega, Carlos Eduardo Cortés Carrasco, Javiera Antonia Crisóstomo Fuentes, Anwar Munir Dacarret Chakov, Grinza Berman Díaz Holguín, Camila Loreto Díaz Holguín, Miguel José Domínguez Valdés, Javier Ignacio Duarte Carreño. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la cuarta sala de la Corte Suprema. Andrés Falcone Alcalde, José Pedro Fermanduá Santa Cruz, Alejandra Ivonne Fierro Lara, Ignacio Antonio Flores Argandoña, María Trinidad Fonc Larraín, José Pedro Fuentealba Camus. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Corresponde el turno de las y los postulantes que se encuentran en el Salón Plaza Montvaras.
Juan Carlos Libuy Ramos, Alexandra Machuca Norambuena, Marcos Felipe Manque Jaramillo, Sandra Marianela Martínez Cares, Camila Paz Miranda Arellano, Francisca Araceli Molina Polac, Martín Ignacio Molina Suárez, Carola Ruby Montenegro Tomé, Fernando Nicolás Moreno Cabezas, Carolina Andrea Moreno Mitchell, Constanza Beatriz Mosquera Herrera, Tarek Moisés Musalem, María Jacqueline Palmeiro Soto, Francisca Natalia Pinochet Lillo, María Angélica Pinto Gutiérrez, Ana Ruth Pinto Pinto. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Continuamos con el juramento de las y los postulantes que se encuentran en la galería de expresidentes de la Corte Suprema. Carolina Vanessa Fuentes Quesada, Luis Andrés Galarce Salamanca, Ignacio Alejandro Gálvez Camus, Silvia Deyanira Gamboa Rosas, José Miguel Gárate Vargas, Catalina Jimena García Contreras, Macarena Andrea García Villar, Juan Ignacio Garretón Ferrer, Christopher Alexander Goldsmith Soto, Jennifer Alejandra Gómez López, Virginia Isabel González Bucé, Angélica Belén Huenchuyán Poblete, Arturo Felipe Jiménez Salgado, María Camila Klein Palma, Paula Isabel Kaufman Hopia, Juan de Dios Larraín Lavín. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí. Finalmente, prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en el Salón de Honor de la Corte Suprema. María Francisca Rey Ferrier, Clemente Andrés Reyes Rojas, Camila José Román Mora, Yarele Joana Saavedra Navarro, Elizabeth Karen Santander Morales, Antonio Gabriel Santelices Estades, Stephanie Nicole Sepúlveda Troncoso, Nicolás Antonio Silart Larraín, Rodrigo Guillermo Silva Díaz, Hernán Alberto Tavilo Navia, José Miguel Trivelli Vial, Ignacio Javier Varas García, Andrea Cheryl Vargas Carrasco. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por cumplir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos vuestro logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva Gundelach, se dirigirá a la audiencia. Señoras ministras, señores ministros, nuevas abogadas, nuevos abogados. El 21 de julio recién pasado se conmemoraron 52 años desde que el astronauta Neil Armstrong pisara la superficie de la Luna
pasando a la historia como el primer humano en descender a este satélite terrestre y marcó un hito en la época. Este hecho histórico, producto de la carrera espacial que se generó durante la Guerra Fría, no fue un hecho aislado en su tiempo, sino que un reflejo de las ambiciones de las grandes potencias de ese momento de conquistar el espacio y mostrar su soberanía tecnológica. Este suceso permite ser analizado desde muy diversos puntos de vista: el político, el tecnológico, el ético y, cómo no, el jurídico. En esta última línea cabe considerar que en el año 1967, un poco antes de la llegada del hombre a la Luna, se adoptó por la Asamblea General de las Naciones Unidas el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que es el tratado internacional principal que regula esta materia. En el artículo 1 de este tratado se estipula una norma de suma importancia que probablemente determinó en su momento el futuro de las ambiciones espaciales de los distintos países, al señalarse que la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad. El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración y utilización a todos los estados, sin discriminación alguna, en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, y habrá libertad de acceso a todas las regiones de esos cuerpos celestes. El espacio ultraterrestre, como lo hemos dicho, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica, y los Estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional de dichas investigaciones. Hasta ahí ese artículo. Con posterioridad a este tratado, se aprobó el acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre en 1968, y ya con posterioridad a la llegada del hombre a la Luna, el Convenio sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales, 1972. Por otro lado, se han aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas diversas declaraciones de principios que deben regir las actividades aeroespaciales. Dentro de estas se encuentra la Declaración de los Principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, aprobada el año 1962, la cual establece principios en el mismo orden del tratado posterior de 1967, recitados tales como que 1. La exploración y la utilización del espacio ultraterrestre deberán hacerse en provecho y en interés de toda la humanidad, o que el espacio ultraterrestre y los cuerpos celestes no podrán ser objeto de apropiación nacional mediante reivindicación de soberanía, mediante el uso y la ocupación, ni de ninguna otra manera. A estas regulaciones y declaraciones de origen multilateral se suman otras tantas que configuran un verdadero régimen jurídico especial. En efecto, el derecho aeroespacial sobre el espacio ultraterrestre se encuentra ampliamente desarrollado en el derecho internacional, lo cual refleja la infinita capacidad del derecho para extender su manto de operación a las más diversas actividades humanas. Al mismo tiempo, también nos podemos dar cuenta que estas regulaciones se erigen sobre los mismos principios que sirven de base al derecho. Es el caso de la idea de bien común en que descansa la finalidad de la exploración y explotación ultraterrestre, lo que denota una consideración universalista, ajena de nociones soberanistas, como también
una idea de inapropiabilidad de lo que es común a las personas. Asimismo, podemos advertir una preocupación relevante por respetar la igualdad o no discriminación, como también por la libertad de acceso, que es propia de las regulaciones de los espacios comunes. Libertad que viene acompañada, como suele suceder en el derecho, de la responsabilidad por el ejercicio de ese ámbito de autonomía. Estimados futuros abogados y abogadas, esta conmemoración nos muestra cómo el derecho, producto de la comunidad jurídica internacional, incluso en un escenario político muy delicado y complejo, como lo fue la Guerra Fría, pudo aflorar y cumplir su vocación de regulación, iluminando ahí donde se desconocía qué reglas podían aplicarse. Por otro lado, la existencia de un nutrido derecho internacional en esta materia da cuenta de la amplia gama de disciplinas y especializaciones en las que podrán enfocar su carrera ahora que ingresarán al mundo laboral. Pero también el contenido de esta normativa nos demuestra nuevamente que el sentido del derecho, sea cual fuera el campo de aplicación, gira en torno a los mismos desafíos y opera en base a los mismos principios, como el bien común, la igualdad, la libertad y la responsabilidad. Finalmente, les transmito mis felicitaciones a ustedes y especialmente a sus familiares, quienes seguramente habrán contribuido en la consecución de vuestro logro. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objetivo de esta audiencia, se levanta la sesión desde esta Corte Suprema. Muy buenos días. De pie, por favor.